Bien, por último, en la clase de hoy vamos a ver a la familia Filoviridae y dentro de ellas al virus ébola. El virus de ébola, entonces, es el que causa en el ser humano la enfermedad homónima, es decir, el mismo nombre, conocida como fiebre hemorrágica del ébola. Aquí tenemos un esquema, una microfotografía del virus ébola. Estos virus pertenecen a la familia Filoviridae. Hay 3 géneros: ébola virus, Marburg virus y Cueva virus. Los Marburg virus en realidad fueron los que, el virus Marburg, se encontró, se lo pudo estudiar cuando se produjo un brote, casos en la ciudad de Marburg, en Alemania, cuando personas de laboratorio estaban trabajando con monos de una zona de África para obtener cultivos celulares. Y en este caso fue letal. Luego, dentro de los géneros de los filovirus, encontramos a los ebolavirus, y dentro de este género comprende 5 especies distintas. El virus Bundibugyo, el Zaire, Reston, Sudán y el Tai Forest. Como verán, Reston y Tai Forest, que están marcados aquí en un color más pálido, es porque no tienen la gravedad que generan las otras especies en el caso de la infección en los humanos. Reston se produjo también la transmisión, entonces, desde monos a personas que lo estaban cuidando en Estados Unidos, pero no generó mortalidad en los humanos. Y dentro entonces de los ebolavirus podemos hablar que son virus RNA. ¿Qué características tienen la familia Filoviridae? Que tiene un genoma ARN lineal monocatenario de polaridad negativa. Son virus envueltos también, tienen una morfología aquí sí que es muy distinta al resto, características. Tienen formas largas, pueden ser cilíndricas, y tienen esta particularidad entonces de ser en partículas filamentosas en forma de U. Tiene un largo variable, un diámetro de unos 80 nanómetros, y sintetizan varias proteínas, 7 proteínas. La BP24, 40, la glicoproteína, la BP30, BP35, la nucleoproteína y la proteína L. Aquí podemos observar entonces un esquema de la estructura del virus de ébola, donde encontramos el material genético rodeado de la nucleoproteína, la glicoproteína en la envoltura lipídica, como observamos aquí, y el resto de las proteínas del virus. En realidad el virus, los virus ébola han causado brotes desde hace ya varios años. Comenzaron en 1976 en la zona de Zaire, y luego han tenido distintos brotes en regiones también siempre de África, como podemos ver aquí en esta línea temporal. En marzo del 2014 se produce un brote en la zona de Guinea, Liberia y Sierra Leona, y luego es transmitido, es la primera vez que logra esparcirse fuera de la región de África, llegando a producirse casos en Estados Unidos, en Francia, en distintos lugares de Europa. Aquí podemos observar en este gráfico, entonces, en negro, la zona, aquí, sobre todo aquí, estas regiones donde comenzó el brote del año 2014 y luego se fue expandiendo. Y en rojo podemos ver las regiones de los brotes anteriores que se habían producido. En general quedaban circunscriptos, pero como les mencioné, en el 2014 entonces se expandió ya fuera de la región donde siempre se producían, esparciéndose a otros lugares del planeta. ¿Cómo es la transmisión del virus? El virus también es zoonótico, y se cree que el reservorio más probable son los murciélagos frugívoros. Con respecto a esto, sigue habiendo todavía intensos estudios para lograr demostrar el reservorio para la transmisión de los virus de ébola. Entonces tendrían aquí un ciclo
salvaje entre los distintos tipos de murciélagos y la transmisión de murciélagos entonces a estos hospedadores, como pueden ser los monos, entre otros. Y eventualmente entonces llegar a provocar el contagio a los humanos. Y la transmisión humana a humana es muy importante. ¿Cómo se transmite el virus de ébola y qué características tenemos que tener en cuenta? Se transmite de humano a humano. Algo importante en cuanto a la transmisión de ébola es que comienza a transmitirse a partir de la aparición de los síntomas en la persona infectada. No contagia antes. Eso es un punto muy importante en cuanto a la transmisión. El uso de hipoclorito de sodio puede desinfectar a este tipo de las superficies y materiales que hayan estado en contacto con secreciones de humanos, es decir, este tipo de sustancia inactivan al virus. No es transmitido por los animales domésticos, por los perros y los gatos. Sí hay que tener en cuenta la transmisión, entonces, de humano a humano. Aquí se pone el ejemplo del viajero, porque es uno de los mecanismos de diseminación a nivel mundial, el gran flujo del transporte humano a través, por ejemplo, de la vía aérea. Aérea me refiero a el contacto a través de los viajes mediante avión. No se demostró por el momento la transmisión a través de aerosoles para el virus de ébola. Tampoco es transmitido por los mosquitos, por artrópodos, y comienza con una sintomatología que es similar a un síndrome gripal, hasta que luego adquieren otras características. Entonces, el virus está presente en alta cantidad en la sangre, en fluidos corporales y excreta de pacientes infectados con ébola, que ya son sintomáticos, es decir, a partir que tienen síntomas. La oportunidad de transmisión de humano a humano se da a través del contacto directo, que puede ser por piel lastimada o membranas mucosas no protegidas, ya sea con sangre o fluidos corporales de estos pacientes infectados con ébola. También a través de lesiones cortopunzantes, contacto directo con el cadáver de una persona que murió de ébola, y contacto indirecto con sangre o fluidos corporales de pacientes infectados con ébola a través de objetos contaminados. Por ejemplo, las sábanas o los utensilios que hayan usado entonces las personas infectadas. Puede ser transmitido a través del contacto con sangre, fluidos o carne de animales infectados, pero como les mencioné, existe limitada evidencia de que los perros puedan ser infectados por el virus de ébola y no existen reportes sobre que los perros o gatos enfermos o puedan transmitir entonces ébola, se enfermen o transmitan ébola. Aquí podemos observar en este gráfico los días desde la aparición de los síntomas en adelante. Y aquí definida como fase aguda hasta aproximadamente 2 semanas, 14 días, y luego marcado en adelante la fase convaleciente. Podemos ver entonces que en la fase aguda se encuentra la viremia y luego va a ir disminuyendo. También lo vamos a poder encontrar los primeros días en saliva, por más tiempo en orina, en distintos, por ejemplo, en las lágrimas y en las conjuntivas, también en fase aguda y en la primer fase convaleciente, y en semen y en secreciones vaginales se va a generar su liberación en la fase convaleciente. Y miren el tiempo prolongado que puede estar diseminándose a través de semen. Se ha reportado la transmisión entonces de esta infección a través del contacto sexual. También podemos encontrar, sobre todo en la fase aguda, pero también más tardíamente, del virus en materia fecal. Y también se puede transmitir a través de la lactancia. Personas infectadas no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas. Esto es un dato muy importante, que la infectividad de los fluidos corporales, es decir, la carga viral, incrementa a medida que progresa la enfermedad. Por eso es muy importante tenerlo presente a la hora de manipular los cadáveres. Por eso se recomienda no hacer autopsias.
y hay guías de cómo poder manejar a los cadáveres. Tener en cuenta aquí que no se ha demostrado hasta el momento la transmisión humano a humano del virus de ébola por vía de inhalación, es decir, por aerosoles. Pero cuando nosotros estamos en el laboratorio, cualquier práctica que pueda generar la formación de aerosoles, sí hay que tenerla en cuenta. Entonces, aquí nuevamente recordemos qué es lo que podíamos tener en cuenta para la transmisión del virus. Aquí está. El uso de hipoclorito de sodio logra, en ciertas concentraciones, inactivar el virus. Con respecto a los síntomas tempranos, como les mencioné hoy, son similares a un síndrome gripal. Dolor de cabeza, fiebre, también artritis, lumbago, diarrea, fatiga, dolor de garganta, náuseas y vómitos. Y luego se le suman otros síntomas tardíos como son sangrados de ojo, nariz, oído, en el recto y en la boca, inflamación de los ojos, hinchazón genital, erupción generalizada, en este tipo hemorrágica, y paladar con apariencia roja. Y esto puede llevar entonces al coma y a la coagulación intravascular diseminada y shock. Con respecto entonces a la patogenia que el virus ébola produce, este va a generar la infección entonces de las células endoteliales, como vimos, también de las células dendríticas, genera infección directa de los tejidos, de tejidos linfoides, del hígado, y también de la glándula adrenal. En el caso del hígado genera daños hepáticos y también altera entonces la síntesis de proteínas que participan en la coagulación. Hay desregulación inmune, se genera también hipovolemia y colapso vascular. Aquí en este gráfico lo que les muestra es un resumen, entonces, desde la transmisión del virus de un reservorio, como los murciélagos, a un intermediario, como son los monos, y que de alguna de estas maneras puede llegar entonces al hombre, que hay transmisión de humano a humano, las zonas o los sitios principales donde el virus produce en principio la lesión, y en el endotelio vascular, es decir, en los lechos vasculares, entonces la patología que está generando, hay activación de las células de los macrófagos, los macrófagos están infectados, hay activación de las células dendríticas, y estas entonces van a generar también la muerte de los linfocitos T. No hay infección de los linfocitos T y muerte por infección, sino que los linfocitos T terminan muriendo por un mecanismo indirecto, es decir, que las otras células, como células dendríticas y macrófagos, producen la muerte entonces de los linfocitos T. Por eso hablamos de que en un principio puede cursar con una leucopenia y luego, a medida que progresa la enfermedad, puede producirse una neutrofilia, en el caso de los pacientes infectados por ébola. Estas alteraciones también a nivel de las células endoteliales, que son las que van a estar produciendo entonces la disrupción de esta barrera y entonces la extravasación del líquido, la hemorragia, pero a su vez hay alteración entonces de las plaquetas y del proceso de coagulación, con lo cual puede producirse una coagulación intravascular diseminada. Los resultados con respecto al laboratorio van a mostrar leucopenia, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, alteraciones de la coagulación, entonces como los parámetros de PT y PTT prolongados, la hipoproteinemia, y con respecto a la función renal podemos encontrar proteinuria y la creatinina incrementada. Aquí podemos ver el curso temporal de la expectativa de los resultados de distintos test diagnósticos para el virus de ébola. Desde el inicio de los síntomas, indicado como día 0, sobre todo fiebre, podemos ver entonces el aumento del virus en sangre, la viremia, con un pico dentro de los primeros 10 días, de los primeros 7 a 10 días, y que luego va disminuyendo. La aparición de la inmunoglobulina M a partir del día 5 aproximadamente, un poquito más,
y su aumento progresivo, y más tardíamente el aumento de la inmunoglobulina G. Entonces podemos tener presente que utilizar un test diagnóstico mediante RT-PCR va a ser importante aquí en el periodo agudo, dentro de los primeros 7 a 10 días de comienzo de los síntomas. La técnica de ELISA para IgM se va a poder utilizar también a partir del día 7 aproximadamente, teniendo mayor sensibilidad a partir del día 10 en adelante, y posteriormente la determinación de la IgG. Entonces, ¿qué tipo de test diagnóstico va a ser el más recomendado de acuerdo al tiempo de la infección? Cuando se produjo hace pocos días, después de comenzar los síntomas, los test diagnósticos disponibles son la determinación de antígenos mediante pruebas de inmunoabsorción enzimática, es decir, de ELISA. También se puede hacer la determinación de IgM mediante ELISA y RT-PCR. El aislamiento viral mediante cultivo celular, obviamente eso va a ser en centros de referencia. Durante el curso de la enfermedad o después de la recuperación podemos determinar los anticuerpos IgM o IgG. Y si queremos hacerlo retrospectivamente en pacientes fallecidos, podemos hacer pruebas de inmunohistoquímica, RT-PCR, y si es necesario y se requiere en centros de referencia, se puede hacer el aislamiento viral mediante cultivo celular. Para el caso de pacientes fallecidos, se aceptan muestras de sangre obtenidas por punción cardíaca o hisopado oral. Entonces, tener en cuenta que no se deben realizar necropsias en pacientes con sospechas de infección por ébola. Y esto es porque habría mayor carga viral y entonces mayor riesgo de contagio. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico y notificación por el virus ébola que nos brindó el Ministerio de Salud en el año 2014, cuando se generó toda la alerta a nivel mundial por el brote que se había producido en África en ese año. Ese brote se mantuvo durante el año 2014 hasta el 2016, y luego hubo otro en el 2018 que actualmente prosigue, tuvo un deceso en el número de casos y luego volvió a aumentar. Pero entonces en el 2014 se tuvo que poner una alerta al país porque era la primera vez que se producían casos de ébola de transmisión fuera de la región de África. Entonces, se tenía la definición de caso sospechoso, luego completar entonces si reunía las características de caso sospechoso, realizar el aislamiento en una institución designada, completar la ficha epidemiológica, esto obviamente la notificación por el módulo clínico y también del Civila, validar como caso sospechoso a nivel regional y de esta manera llegar a la toma de muestra de sangre de al menos 3 días desde el inicio de los síntomas. Recuerdan en el otro gráfico que les mostré que en el periodo agudo, desde la aparición de los síntomas hasta el día 7 a 10, se podía realizar la RT-PCR, pero los primeros días tenían la barra no era, la línea no era continua, sino que era punteada. Eso quería decir que la sensibilidad de realizar esa técnica en ese tiempo es menor, por lo tanto se recomienda entonces la muestra de sangre obtenerla de al menos 3 días desde el inicio de los síntomas. Se podía realizar RT-PCR convencional o RT-PCR en tiempo real. La que se utiliza actualmente es en tiempo real. Si se realizaba la convencional, el resultado positivo tenía que ser luego confirmado mediante secuenciación. Cuando se realiza la RT-PCR convencional, RT-PCR en tiempo real, entonces, y el resultado es detección del genoma viral, ya directamente confirma la infección por el virus ébola. ¿Por qué nos tuvimos también que preparar aquí, particularmente en Bahía Blanca? Porque todas las zonas de puertos
podían ser sitios de entrada, entonces, de personas que pudieran estar infectadas con virus de ébola. Nosotros aquí en Bahía Blanca tenemos el puerto, entonces era una zona que tenía que estar preparada y se eligió al Hospital Pena, el Hospital Intersonal Pena, para que esté preparado para la contención de personas sospechosas con la infección de virus ébola. El caso sospechoso, la definición de caso sospechoso por virus ébola se define como todo paciente que presente o haya presentado fiebre y alguno de los siguientes antecedentes epidemiológicos. Contacto con caso de ébola en los 21 días previos al inicio de los síntomas. Recordemos que el periodo entonces de incubación puede ser aproximadamente hasta 21 días. Por lo tanto, se toma como contacto desde 21 días antes de la aparición de los síntomas. También puede ser el antecedente de viaje a regiones con transmisión activa del virus de ébola durante los 21 días previos a la aparición de los síntomas, contacto directo con restos humanos o muestras de laboratorio recolectada de casos sospechosos o confirmados de ébola durante los 21 días previos a la aparición de los síntomas. La duración de las medidas de aislamiento se tenían que determinar, o se tienen que determinar para cada caso en particular, teniendo en cuenta la evolución clínica, fechas de resolución de los síntomas, también presencia de otras condiciones que requieren medidas de aislamiento específicas e información del laboratorio disponible. Esto tiene que ver con respecto al aislamiento hasta la confirmación del caso. Se refiere sobre todo a eso. Aquí les dejo disponible entonces el link para el material que otorgaba el Ministerio de Salud con respecto entonces a la ficha de notificación y demás en cuanto a medidas de laboratorio para el virus de ébola. Los casos sospechosos entonces tenían que ser o tienen que ser evaluados epidemiológicamente por la Dirección de Epidemiología Provincial y validados por la Dirección de Epidemiología Nacional para confirmar que tienen criterios de caso sospechoso, lo que implica el aislamiento y el estudio del laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo entonces de todos los elementos de protección que debe tener la persona que vaya a tomar las muestras, manipular las muestras, estar en contacto con el paciente sospechoso o ya confirmado. Entonces, como podemos ver, en este caso se utilizan ambos descartables, doble guante de vinilo, doble cubre calzado impermeable con ajuste, pantalla de protección facial, tipo 3M, y el respirador tipo N95. Como vemos aquí, las medidas son mayores todavía que lo que se usa actualmente para el SARS-CoV-2. Si bien el N95, máscara, uso de doble guantes y demás, para algunas prácticas en SARS-CoV-2 se utilizan, en el caso de pacientes sospechosos para ébola o pacientes ya con infección de ébola, veamos que se utiliza doble cubre calzado, o sea, todas las medidas de protección son mayores. ¿Cómo enviar las muestras entonces obtenidas? Recordemos que se tenía que tomar las muestras de sangre y ser enviadas al laboratorio de referencia, en este caso al Malbrán. Este tipo de virus tiene que ser enviado por transporte para patógenos del tipo A, es decir, los que tienen mayor peligrosidad. Aquí tenemos el ejemplo del triple envase. También les dejo aquí en bibliografía anexa otros detalles en cuanto a la obtención de la muestra y el procesamiento. Por ejemplo, cuando uno va a realizar la obtención de muestras serológicas, ya sea para la determinación, por ejemplo, de inmunoglobulinas, o si queremos estudiar en el paciente que está en el hospital y hay que darle medidas de soporte. En esos casos, esas muestras de suero, podemos llegar a tener que analizar distintos metabolitos o analitos, como ácido úrico y demás. Esas muestras tienen que ser inactivadas. Y una de las formas de inactivarlas, por ejemplo, es con calor a 60 grados por 1 hora.
en el caso de los analitos. En el caso de hacer muestras test serológicos, la temperatura no tiene que ser de 60 grados porque se puede propiciar la agregación de la inmunoglobulina G, con lo cual se recomienda un calentamiento a 57 grados centígrados durante 1 hora. Todos estos detalles están en la bibliografía anexa que les dejé en el Moodle. Tener en cuenta entonces que todas las recomendaciones en cuanto a la obtención de estas muestras va a ser en recipientes de plástico, no de vidrio, para que no puedan romperse. También que sean del tipo cerrado, y que esas muestras luego vayan a ser utilizadas en equipos cerrados, que no tengan que manipularse la apertura entonces de esas muestras. Esto hablando para distintos estudios, no para el diagnóstico de ébola, que solo se va a hacer en el centro de referencia, sino que esto hablando de las determinaciones de rutina que tienen que hacerse en los laboratorios para poder seguir el mantenimiento y el tratamiento de sostén de estos pacientes. Bien, obviamente cuando se toman las muestras de este tipo de paciente y se tienen que derivar, como vimos que se derivaban al centro de referencia, iban con todas las medidas entonces de envío, pero también dentro del hospital se tienen que utilizar esas mismas medidas de bioseguridad. También respecto al diagnóstico, a solicitud del médico se podrá realizar el diagnóstico diferencial con respecto a malaria, dengue, fiebre amarilla y también con leptospirosis. Bien, como les mencioné hoy, todo lo que es este tipo de procesamiento de muestras de alta peligrosidad se tiene que hacer bajo todas las normas de bioseguridad. No se van a poder utilizar estas muestras fuera de lo que sea una cabina de seguridad biológica. Sí, se va a tener que hacer algún tipo de manipulación. Obviamente, el nivel de bioseguridad requerido cuando se quiere hacer un aislamiento viral o algo de ese estilo, donde se tenga que manipular la muestra de esa forma, tiene que ser con un nivel de bioseguridad 4. Bien, y entonces, para ébola no existe un tratamiento específico y en realidad profilaxis estamos ahí. Ahora, no existe esto se decía que no existía profilaxis o tratamiento de ébola específico aprobado. Esto ha ido avanzando en el tiempo, se ha ido modificando, mucho se ha estudiado desde el último brote del año 2014 en adelante. Las terapias en realidad es de soporte, de base. Con respecto a la terapia, sí, no hay terapia, entonces, un tratamiento específico aprobado, sí, en fases de investigación. La terapia de soporte es la fluidoterapia, aporte de electrolitos, la oxigenoterapia o soporte ventilatorio cuando sea necesario, tratamiento del dolor, el mantenimiento de la hemodinamia y todo lo que conlleve al tratamiento de las complicaciones que se vayan produciendo en el paciente. Con respecto a las fases de investigación o terapias que están en investigación para pacientes con ébola, se ha estudiado la ribavirina, pero que no ha tenido efecto ni in vitro ni in vivo sobre el virus ébola, y hay otras terapias en desarrollo que están en distintas etapas de estudio clínicos en humanos, como es el suero de convalecientes y medicamentos terapéuticos. Uno de ellos, el Zetamab, que son anticuerpos monoclonales quiméricos de humano y ratón, y hay otros que tienen actividad antiviral, como por ejemplo el Brincidofovir, que es un análogo de nucleótido oral con actividad antiviral. Estos siguen en estudio. Aquí podemos ver en este cuadro la terapéutica hasta el año 2017, con qué fase de investigación clínica se encontraban hasta ese momento. Aquí estaba el Zetamab, fue uno de los que más se avanzó, se administró en ese primer brote del 2014-2015 y había tenido buenos resultados en esos pacientes a los cuales se había administrado.
Actualmente se han incorporado otros, y también otro tipo de estudios de terapias en investigación. Prosigue el estudio con los anticuerpos monoclonales, el ZMapp, ahora ya está en fase clínica 2 y ha arrojado buenos resultados. Y también tiene la particularidad de que se podría otorgar en mujeres embarazadas. Luego se han sumado otro tipo entonces de cóctel también de anticuerpos monoclonales, y hay otros estudios con respecto a antivirales. Aquí encontramos al remdesivir, que también es un análogo de nucleócido, y es el que han escuchado que se ha aprobado y se está probando actualmente también para SARS-CoV-2. Había comenzado entonces su estudio en el caso de pacientes infectados con ébola. Con respecto al ZMapp, aquí podemos ver cómo se obtiene este tipo de anticuerpos monoclonales. Entonces se infectan a ratones con el virus y se espera que produzcan los anticuerpos defensivos. Se seleccionan los 3 anticuerpos en los ratones, y mediante ingeniería genética se crean plantas de tabaco que producen grandes cantidades de estos anticuerpos. Se cultivan las plantas, se extraen los anticuerpos, entonces ahora para fabricar ese suero. Y una vez que el virus infecta al humano, se pueden inyectar entonces estos anticuerpos y logran entonces frenar la infección. Los resultados hasta el momento son buenos, ya como les comenté recién, ya están en fase 2, en fase clínica 2. Con respecto a las vacunas, cuando comenzó el brote del 2014, en realidad se venía trabajando mucho antes también, pero eso aceleró distintas plataformas para producir distintos tipos de vacunas. Aquí en este esquema pueden ver entonces distintas compañías farmacológicas o farmacéuticas creando distintos tipos de vacunas. Cada una de ellas pueden utilizar distintos tipos de vectores o distintos tipos de plataformas para entonces generar vacunas contra el virus ébola. La cepa que generó el brote del 2014-2015 y que sigue actualmente es ébola Zaire. Entonces está todo dirigido principalmente hacia este tipo de ébola. Aquí podemos encontrar esta vacuna, la RBSV-CoV, que tiene un vector viral que es el virus de la estomatitis vesicular. Aquí, por ejemplo, encontramos otra vacuna donde el vector viral es del tipo de adenovirus. Esta vacuna, aquí podemos ver en un esquema cómo se produce. Se extraen componentes del ébola, es decir, se analiza la secuencia que codifica la glicoproteína. Esto por ingeniería genética se inserta en virus de la estomatitis vesicular o, por ejemplo, en adenovirus de chimpancé. Entonces, estos vectores virales ahora pueden producir esa proteína. Se inyectan estos virus modificados en el humano y generan los anticuerpos, entonces, contra la glicoproteína del virus ébola, y pueden bloquearlo frente al caso de una infección. Esta vacuna es la que les mencioné hoy, es la que utiliza el virus de la estomatitis vesicular. Y fue una de las que se empezó a utilizar precozmente. En el año 2018, debido al nuevo brote, y la magnitud del brote de ébola Zaire en la República Democrática de Congo, se autorizó la vacunación en anillo, es decir, con esta vacuna que aún no estaba autorizada para su utilización, pero se autorizó solo en esa región, y en esto de forma de anillo quiere decir que se vacunaba a los contactos estrechos de las personas, contacto estrecho de persona que estaba infectada, y a los contactos de estos contactos estrechos, por eso se le dice en forma de anillo. Ya esto comenzó en el 2018 y se obtuvieron resultados a principios de 2019, en abril del 2019 estuvieron los primeros reportes en cuanto al beneficio o no de haber utilizado este tipo de inmunización, y lo que se obtuvo es que estos
que realmente fue beneficiosa, que fue eficaz la vacuna, y ya para fines de 2019 distintos organismos de Europa y la FDA la autorizaron a esta vacuna. Y actualmente se está dando también, o sea, se está propiciando el estudio de otra de las vacunas producidas con vectores virales del tipo de adenovirus. La vacuna del virus, con virus de BSB, son virus que tienen la actividad de replicar. En cambio, las que se está actualmente estudiando, que son con bases de virus del tipo de adenovirus, no son replicativos. Y eso se autorizó actualmente, y entonces se está realizando este tipo de vacunación también en la región actualmente donde hay circulación del virus de ébola, en conjunto, o como para complementar la vacunación con el BSB-CoV. Aquí tenemos el flujograma de caso sospechoso que se había realizado en el Hospital Interzonal Pena, preparando frente a la posibilidad del acontecimiento de casos de ébola aquí en Bahía Blanca. Siguen las líneas generales de lo que vimos recién con respecto a nivel nacional. Entonces, en resumen, con respecto a la infección de ébola virus, el brote de ébola del 2014 en África Occidental es el más grande de la historia y afectó a varios países. Por lo tanto, en ese momento es que se dio más auge o se enfatizó más el hecho de poder tener vacunas, medidas profilácticas y tratamientos. Tengamos presente la alta mortalidad de la infección por virus ébola. Si bien hay casos documentados de recuperación luego de la infección, tiene una alta tasa de mortalidad. Los proveedores de salud deben ser conscientes entonces de los factores de presentación y clínicos del riesgo de la infección por virus ébola. La infección se produce por contacto con sangre o fluidos corporales de una persona infectada o de un animal infectado, o por contacto con objetos contaminados, sin transmisión de humano a humano por inhalación, es decir, por aerosoles. Eso no se ha demostrado entonces hasta el momento. Y no hay transmisión antes de la aparición de los síntomas. La identificación temprana del caso, el aislamiento y el tratamiento y el control efectivo entonces de las infecciones son esenciales para permitir y para prevenir la transmisión del ébola.